Importa a mí. Sí, ese es mi aporte. Bueno, tengo dos datos para venir a traerles respecto a luces amarillas o tal vez rojas en el manejo macroeconómico de la economía. Escúchame, Fernanda, no seas mala, escúchame, respetame. Sí. Respetame porque estoy al lado tuyo. Dale. Estoy al aire, estoy haciendo un programa contigo. Estoy dando la cara, dale. Hablé del Bauti ese no sé cuánto rato. Masia. No tanto. Dale. Me dijiste que no me gusta el fútbol. Dale. Bueno, hay dos datos medios preocupantes. Uno es el déficit fiscal, que está a niveles superiores al 2019. El déficit fiscal es el rey de a mí qué mierda me importa, Marcos. Bueno, mucho. Ni siquiera de qué me afecta. Porque si yo, que trato de seguir las noticias muy de cerca, no logro darme cuenta en qué carajo me importa, ¿qué dejo para el resto, no? Arranquemos por qué es el déficit fiscal. Gracias. ¿Te parece? Sí. El déficit fiscal es el déficit, justamente es la diferencia entre, o sea, puede ser déficit o superávit, entre lo que el Estado gana y lo que el Estado gasta. Perfecto, básicamente, ¿no? Sí. Estamos cada vez más endeudados, sí. Sí, que no es lo mismo, pero están emparejados. Okay. La segunda noticia es el aumento de la deuda externa, particularmente la deuda externa neta, que ahora vamos a explicar qué es. Pero, ¿qué me importa a mí el déficit fiscal? Bueno, en Uruguay el gobierno a través de la LUC creó una regla fiscal que lo que hace es limitar la posibilidad de gasto del Estado respecto a cuántos ingresos tiene. Y te hago una pregunta. Entonces, pará. El déficit fiscal justamente importa porque te limita mucho a vos cuánto el Estado puede invertir en educación, en salud, en policías, en vivienda. Sí, y ahora este año la va a romper esa regla. La va a romper. ¿Y para qué carajo sirve la regla si igual la pueden romper? Bueno, eso ¿Es yo diciéndome que estoy a dieta? Es, por ejemplo, arrancar el gimnasio el lunes sin no ir. O sea, es una expresión de deseo. Una de las principales críticas que se le hacía a la regla fiscal, que recordemos, 2020 con la LUC, es que no hay ninguna contrapartida si vos no cumplís la regla fiscal, ¿no? Es como obligarte. Como hemos dado cuenta que muchas de las cosas de este gobierno, tipo, hay contralores que en realidad son testimoniales. De este gobierno y de otros, sí. Pero sí, digo, del Estado. Testimoniales. Pero sí hay un costo político. Este gobierno, Claro. Hay un costo político, ¿no? Que es, vos hiciste una regla fiscal, hasta ahora se venía cumpliendo la regla fiscal, que tiene 3 pilares, ahora vemos cuáles son, y para este año 2 de los 3 pilares se estarían rompiendo, ¿no? Por lo menos lo que trae la rendición de cuentas que ingresó a diputados. Bueno. Tu columna de economía se puede llamar Marcoeconomía en vez de Macroeconomía. Está muy bueno. Perdón. Marco fiscal. Sí. Marcoeconomía. El marco económico, dale. Querías arrancar por la regla fiscal. Vamos con el 65, si quieren, que es básicamente el titular, nomás creo. Ahí va. No, el siguiente, el 65, que es el déficit fiscal exhibió un deterioro adicional en mayo y se ubicó en 4,4% del PBI. Este resultado es peor al 2019. Ahí estamos en deuda, no importa. Pasamos muchas noticias. Se informaron subliminalmente. ¿Qué es lo importante de esto? Que es que el gobierno en 2018 y 2019, cuando hacía campaña, decía todo el tiempo que lo que venían a hacer es un mejor manejo de las cuentas públicas, que van a ahorrar 900 millones sin tocar salarios y jubilaciones. Bueno, anti-spoiler, tocaron salarios y jubilaciones, hubo 4 años de pérdida de salarios y jubilaciones. Y aparte, el déficit fiscal está igual. ¿Cuál es el tema? El gobierno recién recupera en 2024 salarios y jubilaciones, por eso dicen que es el más alto de la historia de Uruguay. Bueno, porque el 2019 también lo había sido y vos recién ahora empatás el 2019 y lo superás. Pero, como contrapartida, te da que vos cuando aumentás los niveles salariales de 2019, el déficit fiscal se te explota. Entonces, alcanzás el salario que tenía el Frente Amplio con el mismo resultado fiscal, habiendo vos tenido en el medio crecimiento económico, tenés al país más endeudado y aparte tenés un atraso cambiario muy complicado para un sector importante de la economía uruguaya. Entonces, estos que iban a ser los genios de la macroeconomía, lo digo irónicamente, de la macroeconomía, sí pudieron mantener la inflación moderada. Hay que ver ahí cuánto por una economía tibiecita. ¿En qué sentido? Y si vos no movés la economía, se consume menos y si se consume menos tenés menos inflación también. Sí. Pero sí hay una realidad que en materia macro, que era lo que esta gente venía a ser experta, bueno, tiene el mismo gasto público desorbitante, que no es tan grave en realidad, que el que había en 2019. Ese que era insostenible. Lo tiene ahora este gobierno. Sí. Entonces, la regla fiscal, como decíamos, tiene 3 pilares, 2 de los cuales se van a romper, y hay un tercero que poco se habla, que no se rompe de pedo, y ahora cuento por qué.
El primer pilar de la regla fiscal es el resultado fiscal estructural. Digamos, es el déficit general, que no es estrictamente el déficit fiscal porque se le sacan algunas cosas, por ejemplo, imprevistos, una pandemia, una sequía. Bueno, hay un pilar que es el resultado fiscal estructural, que no tiene valor, no valora cuestiones estacionales, digamos. Entonces, este pilar es bien importante porque te dice, bueno, si no hubiera habido una pandemia, una sequía, ¿cómo estaría el déficit fiscal? Y ojo, porque en este caso también se rompe. Es decir, si el gobierno dice, tenemos un déficit fiscal altísimo por la pandemia y la sequía, según tu regla fiscal, no. Porque el primer pilar, que es el resultado fiscal estructural, que no contempla variables estacionales o fenomenales, como son una pandemia o una sequía, también está por arriba de la proyección. Está en 3,4% y la proyección el año pasado había sido 2,8%. Perdón, había sido 2,6%. Lo aumentan a principio de año a 2,8% y termina siendo 3,4%. Es decir, el Estado uruguayo, el gobierno básicamente, resuelve hacer un plan platita porque son elecciones. O sea, todo esto es un plan platita. Es gastar más, incrementar el gasto público en el último de una año, manera, si vos ves... para que la gente piense, estamos viviendo bárbaro. Claro, exactamente. Para que te puedan decir, miren qué bien que está la economía. Sí, es verdad, estamos con un salario que empata recién el del 2019, con varios años de pérdida en el medio, pero si vos comparás 2019 con 2024, está mejor 2024, obviamente. Pero el tema es que esto pone al descubierto que lo que está haciendo el gobierno es un plan platita y no estabilizando una economía con crecimiento y con desarrollo de salario con una macro equilibrada. No está equilibrada la macro y no está equilibrada la deuda. Ojo, chicos, porque estamos tomando demasiada deuda y esto es una calecita, ¿no? De hecho, la gracia de la regla fiscal es que hace que el año electoral no pueda ser un año de plan platita. Bueno, sale mal. Sí. Año de plan platita igual. El segundo pilar... Y aparte, otra cosa, que esto es algo que lo comenta una nota de la diaria bien interesante. Tenemos un mal resultado fiscal aún recaudando más por IVA, porque recordemos que el gobierno quitó parte de la exoneración de IVA que había vía tarjetas de 4% pasó a 2%. Es decir, básicamente el gobierno aumentó el IVA, ¿no? O sea, si a vos te devuelven menos por compra, pasa de 4 a 2, es básicamente que te aumentan el IVA. Y el gobierno pasa a recaudar por IVA 8,3% en 2019 a 4,9% del PBI. Es decir, de cada 100 pesos que gana el Estado uruguayo, 9,5 son de IVA. Antes, hace 5 años, eran 8,3, ¿no? Me estás perdiendo y no importa que me estés perdiendo a mí, pero me da miedo que estés perdiendo a la gente. Así que te voy a tener que preguntar. Pregúntame cosas. ¿En qué me afecta esto? ¿En qué te afecta esto? El gasto público, seguro. ¿Qué pasa? La regla fiscal limita mucho el próximo gobierno. Entonces, el plan platita, ¿quién lo paga? El próximo gobierno. ¿Quién parece que va a ganar el próximo gobierno? Frente Amplio. ¿Qué no va a poder hacer el próximo gobierno de Frente Amplio si gana? Es meter una buena inversión, por ejemplo, en primera infancia, una buena inversión en educación. El Frente Amplio, por ejemplo, propone el 6% de la educación. ¿Ya te estás atajando? Pues sí, Bastori se está atajando. Bueno, algo que no podría hacer el Frente Amplio con este resultado fiscal de ahora y con lo que le impone la regla fiscal es, por ejemplo, hacer una importante inyección de dinero en la economía el siguiente año. En una economía que está fría o tibiecita. Tibiorsi. Tibiorsi, ok. Sí. Nos van a quedar a pedos. Hay que dejar de decir eso. Bueno, ¿y la que no se rompe de pedo? La que no se rompe de pedo es la de el tope de deuda, ya les digo bien, es la variación de la deuda neta. El tope de endeudamiento cuyo eventual desvío requiere aprobación parlamentaria, o sea, sí nos estamos endeudando más, pero como algunas empresas públicas y el BROU van a aportar más de lo que aportan siempre a rentas generales, no hace falta pedir tanta deuda. Pero en realidad, o sea, para paliar el desequilibrio macroeconómico que genera este plan platita que están haciendo, en general deberíamos ir a pedir deuda. Lo que estamos haciendo es pedirle al BROU, principalmente, y a otras empresas públicas, Antel, por ejemplo, que paguen el plan platita, ¿no? Pero en realidad, si vos te fijás lo que se precisaría, sí necesitaríamos deuda, dado que van a aportar empresas a rentas generales, no.
Y lo tercero es el tope para el crecimiento anual del gasto primario. El gasto primario es básicamente lo que el Estado gasta, lo que el Estado invierte. Está muy por arriba. Pasamos de menos 0,4 el año pasado a 4,8 en un año. O sea, menos 0,4 de variación, ¿no? O sea, en los últimos 2 años se había achicado el gasto primario, este año aumenta 4,8%. Que a mí me digan que esto no es plan platita, ¿no? De hecho, tenemos el gráfico número 100. Vean esto, que huele a billete. 100, ¿tantos gráficos metiste? Sí, mal. Estudié un montón para esto, chicos. Y hice lo que pude después. Miren, ese chorizo, ese pene, eso es el plan platita. Ok. Hablando técnicamente, ese falo es el plan platita. Lo que está antes es 2022 y 2023, en donde había un decrecimiento del gasto. Y lo que está en 2024 es la cantidad de tarasca que puso el gobierno para ganar las elecciones, que lo va a pagar el próximo gobierno. Lo que ven en rojo es lo que la regla fiscal marca como tope. Ok. ¿No? Sí. ¿Y por qué tenemos años que no pasaron todavía? Porque están las proyecciones de lo que la regla fiscal hace. Por ejemplo, para el 2025, 0% de aumento de gasto, ¿no? Y después podría aumentar, si todo va bien, 1% en 2026, 0,6% en 2027, cuando el gobierno en el año electoral aumentó 4,8%. Y le va a decir al Frente Amplio, vos podés aumentar 1, o sea, 5 veces menos de lo que yo aumenté, vas a poder aumentar vos en tu primer presupuesto. Claro, para que se sienta la diferencia. Exactamente. De cómo se vive mal con los zurdos. Atención con esto, se está hablando muy poco, pero va a ser un tema, y va a ser un tema en el próximo presupuesto del Frente Amplio y en el próximo gobierno del Frente Amplio, que como vimos en el pizarrón va a estar bastante tirado al centro, y aparte con poca guita. Sí. Reglant fiscal. Sí, reglant fiscal. Bueno, respecto a la deuda, comentar nomás básicamente que este año, 2024, si comparamos 2023 con 2024, la deuda externa crece 64 a 72%. ¿De qué? ¿Cuál es el En relación al PBI. Okay. Claro, perdón. O sea, se calcula cuánto te endeudas vos en relación a tu capacidad productiva. Okay. ¿No? O sea, y en relación al PBI, un PBI que sigue creciendo, pero lento, crece del 64 al 72%. 8 puntos crece en un año. ¿Por qué? Por el plan platita del gobierno. Y porque hay muchas horas que se están haciendo. Y aparte, ojo, porque hay partes que no entran en lo que es este crecimiento de la deuda ahora, o que no entran en lo que se cuenta como déficit fiscal, porque son gastos que se pagan en 4 años, pero, por ejemplo, para obras, esto Martín Villalba, Valcorba, lo mencionaba. Hay gastos que se hacen a futuro, que se ejecutan ahora, pero que se pagan después y que no entran en este cálculo. Entonces también otra trapita. Básicamente vos pagando la tarjeta y comprando cosas en cuotas y decís, en este mes no me pesa. Sí, es básicamente la calle Pou usando la tarjeta de crédito de Orsi. Ok. O de Delgado. O nuestra. Sí, nuestra, obvio. Sí, pero está, es quien va a administrar esto. Esto representa un aumento del 17% interanual para prestos de la deuda neta, creo. Bueno, básicamente hay dos tipos de deuda externa, una neta y una bruta. En la neta vos tenés en consideración tus activos de reserva, que es, digamos, títulos que vos podés cobrar, y en la bruta es únicamente tu deuda estrictamente. Las dos deudas, neta y bruta, en este último año se disparan. Y se disparan considerablemente, 7 y 13%. Perdón, 17% deuda neta y 13% la deuda bruta en un año. Estamos hablando de que crecen. Se habla poco. Yo, de hecho, estuve buscando más información de esto. Hay solamente un informe de ámbito. Y después el resto de la prensa no lo ha agarrado. Así que te informaste primero por miedo al éxito. Ámbito que trabaja nuestro amigo Fabián Cardoso.